Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Cervera López. Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con Mayaquín, una plática inmobiliaria acompañada de un café. En el episodio de hoy platicamos con Yolanda Fernández. Yoli es doctora en arquitectura por la Universidad de Guanajuato y experta en urbanismo, que además ha tenido la oportunidad de trabajar tanto como servidora pública como ser parte de la sociedad civil organizada y actualmente participar de manera activa en diferentes universidades como catedrática y docente. Con Yoli platicamos sobre el urbanismo de una óptica general y también desde la óptica muy particular de nuestro estado. Además, comentamos de las oportunidades que existen actualmente en Yucatán y de las obligaciones que tenemos como sociedad de participar y aportar a estos temas. Yolanda es una enciclopedia de conocimiento y disfruté muchísimo poder platicar con ella. Espero que ustedes también disfruten de este episodio y se queden con algo del mercado inmobiliario en Yucatán. No se olviden de dejarnos sus comentarios, de darle like y compartir tanto en YouTube como en Spotify, que con eso nos ayudan muchísimo a crecer y nos comprometen a seguir generando contenido de valor para ustedes y para seguir conociendo más del mercado inmobiliario de Yucatán. Yolanda, muy bienvenida a Un Café con Mayaquín. Muchísimas gracias por venir. La verdad es que te compartía yo ahorita que ya tenía muchas ganas de poder platicar contigo. Eres una persona que pues he tenido oportunidad de conocer esta parte profesional, este expertise que tienes. Admiro muchísimo tu trabajo, de verdad. Te agradezco el tiempo y agradezco que estés acá compartiendo con nosotros. Si te parece bien, para aprovechar el tiempo después de un par de peripecias técnicas, Sí, me gustaría entender un poquito y tratar de compartir un poquito de tu contexto con la gente que nos ve y nos escucha. Eres doctor en arquitectura por la Universidad de Guanajuato y me fui al título académico de mayor porque también eres maestra en arquitectura. Y te decía yo un poco ahorita que has hecho de todo, has estado en servicio público, has tenido puestos bastante relevantes. Sobre la conversación me gustaría hablar o preguntarte un poquito de esto, pero también eres docente y también eres investigadora y también estás como metida en sociedad civil. Entonces, y soy mamá. Ay, y eres, eso es, creo que eres es lo más, que más me mamá y gusta. eres súper mujer porque verdaderamente creo que hoy está muy dicho de repente. No sé hasta qué punto es profundo y es real, pero en verdad que también mis respetos a ti y a todas las mujeres que logran esto, ¿no? Llevar una maternidad y al mismo tiempo desempeñar diferentes roles cada vez más protagonistas, afortunadamente, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo está todo este contexto y tu expertise, sobre todo desde la óptica de la arquitectura y no sé si el urbanismo, ¿no? Porque me da la impresión de Sí, que está es muy correcto. arraigado en cierta parte, ¿no? Ahorita te voy a explicar. Primero, Iván, pues agradecerte porque yo encantada. O sea, creo que estos espacios son muy importantes, ¿no? Para compartir. Y bueno, desde mi experiencia, sí, yo soy arquitecta, tengo una maestría en arquitectura siempre de la facultad aquí de la UADY. Y dentro de mi formación académica siempre hubo un interés por la ciudad, ¿no? O sea, no solo lo arquitectónico, sino qué pasa afuera. Y ya estando en el doctorado, la verdad es que tuve un cuerpo de profesores buenísimos, un comité tutorial. Tuve a la doctora Brigitte Lamy, ella era de Canadá, ella socióloga, el doctor Alfonso González, geógrafo, ¿no? Y un arquitecto también de apoyo. Entonces, la verdad es que la perspectiva que tuve de lo que me interesó estudiar en ese momento, que era parte de la expansión de Mérida a principios del siglo XX, que ya está un poquito alejado de lo que conocemos ahorita, pues sí fue una experiencia muy interesante desde la sociología, desde la geografía y desde la arquitectura. Y después del doctorado, pues como ahorita comentaste, tuve una experiencia muy interesante en la función pública. Fui directora de desarrollo urbano del 2010 al 2012. Y creo que fue un momento muy interesante para Mérida porque fue un momento en el que empezó a crecer, ¿no? En donde todavía los procesos de migración estaban un poquito, se daba, pero no en la forma en la que se da ahorita, ¿no? Y creo que hay que recordar que un momento clave para estos fenómenos de migración fue en el 85 con el terremoto
¿no? De Ciudad de México, en ese momento Distrito Federal, en donde todas las dependencias de gobierno estaban centralizadas y se dieron cuenta que ese era un gran error y empezaron a descentralizar. Entonces, pues Mérida se convirtió en receptora de importantes dependencias de gobierno y eso implicó movimientos por una cuestión laboral, por una cuestión de decisión de política pública y evidentemente por el tema del terremoto, ¿no? Ya después creo que empezamos a ver cambios importantes por un tema de seguridad, ¿no? Seguridad, en donde la gente empieza a desplazarse y todo este gran fenómeno de marketing de Mérida, ¿no? Mérida como ciudad segura. Entonces, a mí me tocó ese periodo del 2010 al 2012, una Mérida que estaba empezando a crecer, estaba empezando a expandirse, pero yo siento que todavía tenía un ritmo en donde veías que las cosas se daban por un crecimiento natural de la ciudad, ¿no? Antes de un crecimiento de que ya todo el mundo está viniendo a vivir acá, ¿no? Y algo que me ha acompañado desde hace ya casi, pues ya casi va a ser como 25 años, ha sido la experiencia docente, ¿no? La docencia y la investigación, que para mí son dos pilares fundamentales en la Facultad de Arquitectura de la UADY, que creo que son dos vocaciones, ¿no? El ser docente y el ser investigador, que me encanta cómo se fusionan, porque pues te permiten eso que tú exploras e investigas, regresarlo a la docencia y es como un proceso cíclico, ¿no? Entonces esos han sido, como que los ejes más importantes de mi desarrollo profesional. Muchas gracias por compartir, Yoli. Te decía yo Yolanda al principio. Muy serio, pero Sí, muy serio. la verdad es que me siento muy, muy cómodo platicando contigo. Me llama la atención varias cosas de esto que nos empiezas a compartir y se empiezan a generar quizás estas líneas donde voy a buscar que nos mantengamos, Claro. pero ya quedamos que la conversación va a fluir. Y lo primero es este dato que me haces aprender algo nuevo hoy, ¿no? Empieza a partir del 85, me hace todo el sentido del mundo. En 2017 se retomó esto Claro. con este último, pues pienso que gran terremoto que desafortunadamente sucede. Pero sí, el del 85 fue sin duda, creo que el más trascendental o de mayor impacto que ha tenido el país o la Ciudad de México antes del Distrito Federal. Yo tenía escasos 2 años quizá para ese entonces, pero me hace mucho sentido y de allá llevarlo a tu periodo en el 2010. en 2010-2012, ¿no? Ahí al frente del desarrollo urbano de la ciudad de Mérida, yo ya tenía 3-4 años dedicándome al tema inmobiliario. Claro. Identifico perfecto esta fecha porque para mí es justo el parteaguas. Siempre les digo yo a la gente que hoy se empieza a dedicar a esto, como el mercado es radicalmente diferente a lo que pasaba en Totalmente. 2008, 2009, donde quizá antes, ¿no? Yo empecé como en 2007 acá y no habían proyectos en venta, no No. había gente queriendo, o sea, comprabas una casa cuando te casabas y te ibas a vivir, Sí. ¿no? Y a veces rentabas, o sea, era otra dinámica. 2008 hubo esta crisis en los Estados Unidos de Exactamente, las hipotecas inmobiliarias, sí. subprime, ¿no? Que tuvo un impacto económico en México y me parece que también en Yucatán. Y creo que 2009-2010 que empezábamos a salir de esta es cuando empieza a consolidarse más. Y también me parece que probablemente o mi óptica en ese contexto era que también esta crisis económica ponía a Yucatán no solo por su seguridad, sino por el bajo costo de muchas cosas como una buena opción para venir a vivir, ¿no? Y estos dos temas, la seguridad y los bajos costos, me parece que se han mantenido a lo largo de este tiempo, porque hoy 2023, la seguridad pienso que afortunadamente sigue siendo un pilar, un estandarte de nuestro estado. Los costos cada vez con más trabajo, pero Claro. seguimos estando por debajo de la media nacional. Y creo que también es de observarse esto, ¿no? Porque estamos hablando de ya 13 años. 13 años. ¿No? Donde se ha mantenido, ¿no? Y mucho mérito tiene que como estado y ciudad esto se haya logrado, ¿no? Porque si bien las autoridades
en este caso sí a favor, tendrán algo que ver en esto, pero creo que también la sociedad, creo que también hay muchas usos y costumbres, muchas particularidades de nuestro estado que permiten todo esto, ¿no? La otra que me encanta es escucharte hablar de tus pasiones, ¿no? De la parte docente, de la parte investigadora. Y me parece, o mi experiencia académica me hace externarte y compartirte que tristemente me parece que hace falta mucho de esto, ¿no? Normalmente la educación que yo personalmente tengo ahí como algunos temas con el sistema educativo de nuestro país, me parece que es una gigantesca área de oportunidad, que es poco decir como área de oportunidad, pero me parece que mucho tiene que ver por el sistema, pero al mismo tiempo por estas vocaciones que luego los docentes tienen y no tienen, ¿no? Porque pueden tener esta vocación, pero si solo lo dejas en ir y dar una clase con base a un programa que alguien te dio, cuestiona un poco tu vocación, por lo menos cuestiona tu capacidad. Porque me parece que lo que ofreces es muy pobre, ¿no? Y esa es mi experiencia. Yo he estudiado muchas veces, muchas cosas. Afortunadamente creo que siempre hay algo con lo que te quedas y que te sirve. Pero nunca me deja de dar cuenta de que inviertes muchas horas y de cada 5 maestros, si te toca 1 o 2 maestros o maestras buenas, te fue muy bien, Sí. ¿no? Y me encanta porque creo que la investigación, como bien mencionaste, refuerza muy bien tu capacidad como docente, más allá de la pasión, y porque la pasión sin duda te hará hacerlo con cierto esmero, con ciertas ganas, ¿no? Con cierto enfoque. Pero creo que el tener estas dos como disciplinas, Yoli, te da esta fortaleza o te da este beneficio para tus alumnos y alumnas al final. Sí. Pero también, perdón, el hecho de que lo hayas implementado, ¿no? Porque al final, al tener estos puestos o al tener esta parte, insisto, ¿no? Como dentro de la sociedad civil, no te mantiene ajena a la práctica, ¿no? Y es otra cosa que siempre he pensado yo, que qué importante es que los docentes o que la gente que se dedique a enseñar tenga la experiencia de la calle, Exacto. ¿no? Porque la teoría es una, pero la práctica es otra. Y si no tienes teoría en la calle o en la práctica, sufres mucho, ¿no? Creo que la teoría te da oportunidad de reaccionar, de accionar hacia ciertas líneas y empezar a vivir lo que la calle te dé, pero con un punto de partida importante, ¿no? Y al mismo tiempo, si te quedas solo en la teoría, pues con la práctica te das cuenta de la realidad, ¿no? Sí, fíjate que esto que dices es muy importante porque, bueno, yo siento que el docente, en el nivel que sea, kinder, primaria, secundaria, donde tú quieras, tiene una gran responsabilidad. O sea, le estás dando tú el futuro de un país, ¿no? En el ámbito que me toca estar, evidentemente son dos cosas muy valiosas que ahorita acabas de mencionar, ¿no? Tu experiencia profesional allá afuera, ¿no? Que puede ser que no hagas investigación, pero lo estás viviendo allá afuera y regresas y puedes tú, ahora sí, que complementar con casos reales la información o la aportación teórica que esté en un programa educativo. Desde la parte de la investigación, ahí creo que hay un doble trabajo, porque no solamente es hacer una investigación y que esa investigación trascienda en el aula, sino que esa investigación tiene que servir también para que regrese allá afuera y diga, oye, tenemos estos resultados, este fenómeno se está dando, hay que modificar esto, cambio de políticas públicas, cambio de normativa, bueno, hablando de mi tema, ¿no? Y creo que también algo que es fascinante cuando tú entras a esto de responsabilidad docente, responsabilidad de investigación, es tu capacidad creativa, porque tú dices, a lo mejor ahí no entra la creatividad, no. Ahí entra la creatividad, la innovación, la flexibilidad, ¿no? Y creo que la pandemia nos dejó muy claro lo que ya decía Charles Darwin, que aquí no es el más inteligente ni el más fuerte, sino el que se adapta. Pero el que se adapta ya, o sea, no nos dieron 6 meses para que te adaptes, o sea, te adaptas porque te adaptas. Y precisamente en ese proceso de pandemia que pues, bueno, te obliga a repensar muchas cosas. De hecho, muchas de las reflexiones era si lo que enseñábamos sobre la ciudad era correcto
porque en pandemia nos dimos cuenta que algunas cosas ya no funcionaban. Y dentro de ese proceso de aprendizaje, pues yo generé una nueva materia que se llama Ciudades Futuras, ¿no? Que salió como un producto de un curso de verano y que luego ya se convierte en otra materia. Pero el objetivo es aprender a pensar diferente, ¿no? Y tener esa capacidad de flexibilidad para poder visualizar escenarios futuros, pero con una visión crítica del pasado. Y te voy a poner 3 momentos que me hacen a mí, ahora sí que mucho sentido, que a lo mejor son aislados, pero hay que aislarlos, ¿no? Primero, pues el fenómeno de la pandemia que se dio en 2 meses de eso que era una neumonía típica en China, que la reportan en diciembre del 19, a que para el 11 de marzo ya sea pandemia. O sea, Una locura. Hoy conversaba con unos alumnos y les dije, fue más rápido que el viaje de Cristóbal Colón del puerto de Palos a Santo Domingo. O sea, lo que le llevó a Cristóbal Colón llegar, no a América, sino a Santo Domingo, fue lo que se convirtió en una pandemia para nosotros, ¿no? Y en el mismo 2020, en diciembre del 2020, el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street. Entonces, no había vacuna, te decían que tenías que lavarte, desinfectar todo, y en ese mismo momento la declaran como si fuera oro, como si fuera petróleo, un activo único, finito, ¿no? Y muy cotizado. Y ahorita recientemente en diciembre, el 2 de diciembre del 22, la UNESCO declara el Día Mundial de Futuros, ¿ok? Entonces es un llamado así a nivel mundial. Ahí te voy a pasar la liga porque está muy bonita la carta que hace la directora de la UNESCO, en donde invita a todo el mundo, a gobiernos, a universidades, a asociaciones civiles, a pensar diferente, a ser flexibles, a asumir los retos y desafíos del futuro, pero también las promesas, ¿no? Entonces, me parece interesante porque creo que ese es el gran desafío que tenemos a los que nos dedicamos a la docencia y la investigación. ¿Cómo nos preparamos nosotros para un futuro incierto? ¿Cómo preparamos a los demás, no? Y cómo aprendemos a pensar en el futuro. Y si eso lo trasladamos al tema urbano, pues ahí tenemos mucho que hacer. Ya llegaré a pedirte que profundicemos en esto, que creo que es un tema que compartimos como pasión, que es el urbanismo, ¿no? Sin pretender ponerme, ni si creo que estoy 25 escalones por debajo de donde estás tú con respecto a esto, y es parte también de lo que me encanta, poder platicar contigo, el poder escucharte, el poder entender un poquito mejor esto. Pero de nuevo te escucho y me gustaría resaltar algunas cosas, ¿no? Lo primero es como esta responsabilidad, ¿no? De ser docente, de ser maestro o de enseñar, que no necesariamente tiene que ser en un aula, ¿no? Me parece que vale la pena reflexionar cómo quizá a todos y a todas nos toca estar en posición de enseñar a alguien algo y qué valioso y qué relevante puede ser para la vida de alguien más compartir esta información, compartir herramientas, compartir recomendaciones, compartir investigaciones, para que vayamos alineándonos como sociedad, ¿no? Hacia ciertas cosas. Entender esta responsabilidad desde una expertise, desde un, digamos, costo que va a tener lo que le vas a decir a esta persona, ¿no? Un impacto en su vida. Creo que es algo que también habría que asegurarnos, ¿no? Que la gente que existe en un aula, que profesionalmente se dedica a esto, lo tenga, ¿no? Claro. Porque muchas veces también, pienso que es parte del sistema, para no hablar de las personas, que pues los maestros son maestros porque tienen cobrar o tienen buenas prestaciones, ¿no? Y quizá muchas veces, perdón que lo diga, pero me parece, y es un tema de percepción, que muchas veces incluso la gente que se te dedica dando clases o termina dando clases es porque en el ámbito profesional de la práctica no lo logró. Sí, pero pena, aquí ¿no? hay otro tema que me parece muy interesante, ¿no? Que independientemente de la formación que tenga el docente, ¿no? Y yo creo que en cualquier área, en cualquier ámbito laboral, lo que entra son sus habilidades blandas. Porque
podemos conocer personas que se presentan con cualquier cantidad de títulos, de credenciales, y de repente no te saben gestionar un conflicto, ¿no? O la interrelación con alumnos o en el mismo campo laboral, ¿no? Entonces, sobre todo en estos momentos, ¿no? Que estamos tan expuestos a tanta información, a tantos estímulos, ¿no? Positivos o negativos, y el tema de las prisas, el estrés. Entonces, yo creo también que hay otras cuestiones que están más allá de lo que conocemos. Yo que considero, ¿por qué me parece interesante todo esto de la docencia, ¿no? O sea, que más bien yo lo veo como procesos de aprendizaje y enseñanza, ¿no? En donde yo considero que debe ser una actitud que debemos de tener todos, independientemente si te toca dar, si tu responsabilidad es ser docente, esa es una, pero en el día a día, nuestra responsabilidad es aprender y enseñar, ¿no? Aprender porque la pandemia nos dejó claro que nadie es un producto acabado y lo que tú sabías ayer, hoy ya no sirve, ¿no? Mencionaste y hago ese comentario muy brevemente, porque otro tema que quería yo poner, la adaptabilidad, ¿no? Si no aprendes, Yoli, no te adaptas. Exacto. ¿No? O sea, al final están íntimamente relacionados. Y tomé ahorita algunas notas, porque justo hablaba con mi mamá ayer, ¿no? De que yo le decía que me parece que ella, hoy por hoy, a pesar de ciertas circunstancias, a pesar de ciertas cosas que en temas personales han pasado y tal, ella logra disfrutar la vida porque tiene una capacidad de adaptabilidad enorme. Y me quedo pensando que la felicidad y el éxito dependen en un grandísimo nivel de la capacidad de adaptarse. Totalmente. ¿No? Y si te adaptas mejor porque aprendes, ¿no? Qué importante entonces aprender. Luego entonces en este despeje de fórmula muy simple, la felicidad y el éxito depende de la capacidad de aprender. Así es. ¿No? Sí, y bueno, ya mencionaste dos palabras que eso ya nos lleva a otro camino y a otra pasión, tú ¿no? Fluye y vamos por allá. Tema de la felicidad y tema del éxito. Bueno, ¿qué es la felicidad y qué es el éxito, ¿no? Entonces, a veces las cosas parece que vienen con etiquetas, ¿no? Y la felicidad es esto y el éxito es esto, y si no lo tienes, y al final puede ser que te pierdas en el camino queriendo obtener algo que no es, ¿no? Entonces, bueno, eso también es parte de una de las áreas que me parecen fascinantes, porque creo que al final lo más importante que somos es lo que llevamos dentro, ¿no? O sea, ¿qué piensas? O sea, ¿qué llevas en tu cabeza? Porque lo que tú piensas es lo que te va a permitir sentir y actuar de determinada manera, ¿no? Muchas veces, Yoli, ni siquiera lo que dices, porque no siempre dices lo que piensas. Exactamente. Y allá hay muchas diferencias cuando empezamos a considerar estos factores externos, ¿no? Estas etiquetas, ¿no? Te sales de la etiqueta, me quedo callado porque me van a ver raro, porque voy a ser raro, ¿no? Sin desviarnos muchísimo más, porque al final los puntos se van uniendo, ¿no? Claro. Ahorita que hablamos de la felicidad, me hiciste pensar en este proyecto que tienes, ¿no? En Happiness Project, que trabajas con esta metodología del Lego, ¿no? El Lego Serious Play, que además me parece que al mismo tiempo desarrolla la creatividad de la innovación a través de estos juegos con Legos y creación de soluciones o creación de cosas. Y vuelvo al punto de tu vocación por ser investigadora, que me parece que investigar es innovar, ¿no? Es Algo correcto. mencionaste, Es correcto. pero creo que la innovación está tan de moda hoy que también a veces cuestiono qué tanto entendemos qué es innovar, porque pareciera que es encontrar el hilo negro de algo o inventar algo y realmente pudiera ser solo ajustar, mejorar, Exactamente. ¿no? Pero ¿cómo? Investigar, que perdón, pero me parece que no está de moda, ¿no? Es casi así como que eres investigador. Sí, es algo aburrido y triste y solitario. Pero es exactamente lo mismo. O sea, no veo qué diferencia hay en innovar
e investigar. Para innovar, tienes que investigar, ¿no? Totalmente. E investigar al mismo tiempo es buscar entender esto nuevo, generar algo nuevo, ¿no? Entonces, Sí, y fíjate que esto es bien interesante porque a veces pensamos que la investigación tiene que encontrar el hilo negro, tiene que hacer algo muy complicado, tiene que ser algo así impresionante. Y en realidad es cómo comprendemos lo que está sucediendo allá afuera. Y como tú dices, hay que conectar dos puntos. ¿Qué pasa si conectamos esto con esto, ¿no? Y a lo mejor lo vemos de forma diferente. Y ahora más quiero regresar a esto de qué es el éxito, ¿no? Y para mí el éxito es intentarlo. O sea, lo que tengas que hacer, inténtalo, ¿no? Eso es exitoso, ¿no? El que intenta y hace las cosas está siendo exitoso. Y cada quien en su manera, ¿no? Hay algo muy interesante. En algún momento nos dieron una charla por el director de la Escuela de Salud Pública de Harvard, que en ese momento era un mexicano, un norteño, y nos dijo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ustedes, los mexicanos, y lo que sucede en otros países, ¿no? O sea, nosotros en México somos muy creativos, pero nos da miedo intentar las cosas, ¿no? Y se nos ha enseñado que si fallamos, fracasamos, ¿no? Y dice, en otros países, bueno, que tienen todo este apoyo de los inversionistas ángeles, ¿no? Tú inténtalo una vez y si fallaste, lo vuelves a intentar, pero lo que tú me tienes que decir es por qué fallaste. Y es una ruta de aprendizaje, ¿no? Lo vuelves a intentar, vuelves a fallar, ok, ahora, ¿en qué fallaste, no? Y hay un aprendizaje. Y él nos decía, aquí te puedes conseguir dinero para fallar hasta 99 veces. Te dan chance, ¿no? Porque es un proceso, ¿no? En cambio, si aquí te dicen, oye, fallé con esto, y tú ya dices, pues nada, no lo vuelvo a hacer, soy malo para esto, ¿no? o Entonces, siguiente, perdón, lo ¿no? O sea, siguiente, entendiendo que quizá un inversionista, un jefe, un maestro, ¿no? Te presentan algo diferente, te presentan algo que no funciona o no cumple, exacto, no sirves, ¿no? Y exacto. otras etiquetas. Entonces, yo creo que lo interesante es esta construcción personal que tenemos de verdad que queremos hacer y no estarnos comparando con el otro, porque yo creo que la comparación es buena si nos sirve para avanzar, ¿no? Para decir, oye, ¿cómo hacen los deportistas? Los deportistas se terminan admirando uno al otro, porque dice, a ver, ¿cómo logro esto? Y lo hacen, se admiran para avanzar, ¿no? Entonces, porque siempre hay un esfuerzo detrás. Sin duda. Hoy me da mucho gusto escuchar cada vez más que la verdadera competencia es contra uno mismo, ¿no? O sea, que dejemos quizá de ver qué hace el otro para sentirte más o menos. Porque creo que hay que ver lo que hace el otro y la otra. Para tener información, vuelvo a la investigación, Yoli, ¿no? Vuelvo a que tú estás haciendo algo que está funcionando. Déjame ver. Exacto. O aunque no me dejes, ¿cómo puedo yo aprender de esto? Porque de entenderlo lo voy a poder mejorar. Así O es. lo voy a poder personalizar, tropicalizar. Sí. En fin, ¿no? Fíjate que precisamente en esta búsqueda personal nace este concepto del Happiness Project, que pues tiene dos ejes, ¿no? Un eje es la gratitud. O sea, me tomé una certificación con gente de la India y lo primero que te dicen, agradece, ¿ok? Pero no tienes que, oye, gracias porque me regalaron esto. No, simplemente que tengas en tu ser la naturaleza de agradecer, ¿ok? Y después de agradecer, tienes que tener en tu ser la naturaleza de admirar. Entonces, el reconocerle al otro, o sea, es admirar que hace algo bueno, y esa admiración te debe de servir a ti para ser mejor, ¿no? Entonces son como que dos engranes, ¿no? El agradecimiento continuo y el saber admirar al otro. Eso yo creo que nos libera de muchas piedritas y nos enfoca a decir, bueno, ¿yo qué tengo que hacer para ser mejor? Me hiciste pensar, ¿no? En la energía que genera el Claro. agradecer, ¿no? Y para mí casi que está también súper relacionado, porque para poder agradecer hay que poder admirar. Agradezco, y perdón por la redundancia, pero de verdad agradezco que algo haya pasado en mi vida y que hoy yo naturalmente vea el cielo nublado y agradezca por cómo se ve. O sea, Claro. logro admirar esto, ¿no? Estos colores, estas formas, esta sensación del airecito va a cambiar. O sea, no lo sé, ¿no? En verdad
lo logro disfrutar. Y siento que estoy teniendo un día de locos que me han atropellado 20 cosas, la tecnología, pero veo la luna y digo, ¿no? Y me cambia mi energía. Sí. Me hiciste pensar Sí, mucho por en esto supuesto. porque lo que viene después de poder admirar esto, lo que viene después de ser agradecido, incluso con los problemas que te tocan, porque te van a permitir mejorar, porque te van a permitir, Totalmente. te cambia la vida, pero de verdad, Sí. ¿no? O sea, realmente te cambia la vida. Y son tantas cosas que ya mencionamos, Yoli, bueno, me da gusto, agradezco que cada vez estén más latentes, estén más presentes. Es o son de las pocas cosas que me hace tener todavía fe en la humanidad, Sí, claro. ¿no? Contra Claro. tantas cosas que suceden al mismo tiempo, pero vuelvo, ¿no? Es otra cosa que he mencionado muchísimo en el podcast, como muchas cosas de estas que estamos platicando tú y yo no son tan comunes, ¿no? Y ahorita decíamos cómo, pues, disfrutar la conversación Sí. es algo que nos invita a hacer el podcast. Tú tienes Sí. el podcast también, o el proyecto este, y se vuelve muy común en este tipo de a pesar de que esto a rato se vuelve público, pero que la conversación uno a uno nos permite abrazar estas vulnerabilidades, Claro. ¿no? En Claro. un grupo diverso, en un grupo donde de repente estás en un restaurante platicando diferentes cosas, difícilmente voy a externar esto que te acabo de decir, Sí. que me pongo a disfrutar la luna, no, porque las etiquetas o las costumbres, vas a decir, ya Claro. ¿qué fumó? Ya le hizo Ya efecto. ya se pasó de tragos, o qué raro es, ¿no? Sí. Y mientras más abrazamos estas vulnerabilidades, siento que más crecemos, ¿no? Claro, Siento yo creo que es más nos permite- natural. Sí. Sí. Bueno, yo ahorita sí estamos agradeciendo, que es ahí en algún momento lo voy a escribir. Yo le agradezco a todas las personas que me dijeron que no. O sea, gracias a todas esas personas que en su momento me dijeron no. O sea, pero un no rotundo, un no a secas, un no Cerrarte como la tú puerta, quieras. Sí, ¿no? eso Es es como- que esto es no. Y la verdad, les agradezco infinitamente, porque gracias a ese no, yo me di la vuelta y hice lo que tenía que hacer, ¿no? Pero fíjate cómo vuelvo, ¿no? El que tomes estos nos como gasolina, ¿no? Sí. Como motivación, es parte, pienso yo, y me corregirás, pero de tener esta energía que viene de agradecer, que viene de decir, puedo disfrutar esto, ¿no? Oye, no es lo que yo quería un sí. Sí. Pero de la mano de todo esto que se vuelve Yoli, pues encontrar cómo convertir esto en, no, pues vas a ver, ahorita voy Sí, a buscar porque cómo. ¿sabes qué pasa? Que aquí el tema, tú no te puedes concentrar en el otro, tú te tienes que concentrar en ti y tienes que trabajar en ti. Si el otro te dice no, es porque esa persona tiene sus temas, ¿no? Entonces tú tienes que trabajar en los tuyos. Entonces, al final, eso es el Happiness Project. El Happiness Project es un ejercicio tan íntimo, tan personal, en donde el proyecto más importante eres tú. Eres tú. Y lo que ocurre dentro de tu cabeza es tu responsabilidad. No puedes poner a nadie en culpa. Algo que he aprendido en los últimos años, y si te parece bien, vamos buscando ya entrar al tema que más deseo platicar, aunque todo esto creo que da para 3 o 4 episodios de podcast, porque también son temas que me apasionan mucho, porque de verdad pienso que me han cambiado la vida, ¿no? Es esta parte de cómo la pandemia, ¿no? Cómo estas situaciones han generado el conciencia. Decías ahorita como que todo lo que pasó con la pandemia y para mí fue tan rápido todo. Así como empezó, así decíamos 3 meses y todavía no puedo salir, 6 y Exactamente. todavía no. ¿Cuándo se va a acabar? Ya nunca va a acabar, ¿no? Ya esta nueva vida, salir con cubrebocas, limitaciones sociales, tal. No, ya sí, ya se acabó. Pasó así, Sí. ¿no? Entonces, muchas veces cuestiono en verdad si hemos sido capaces de concientizar esto, que va a estar en los libros de la historia, ¿no? Que se va a hablar de eso que sacudió al mundo, que fuimos parte de, pero que al mismo tiempo pasó tan rápido que concientizarlo y se vuelve súper complicado y genera, ¿no? Un sinfín de situaciones
que requieren este nivel de conciencia, que requieren este nivel de entender que lo más importante es tú Sí, para poder funcionar. Dejemos de lado todo lo demás, ¿no? Simplemente para poder funcionar. y fíjate que yo creo que la pandemia fue una probadita. Sí. Fue una probadita de lo que viene, porque, precisamente en este curso taller de ciudades futuras, lo que vemos es que las cosas no son casualidades. O sea, no de repente ocurre algo, ¿no? Porque fíjate que también me tomé un curso especial sobre este tema y utilizaron un ejercicio que me pareció genial, que fue la interpretación de metáforas, ¿no? Eh, las metáforas han sido utilizadas en momentos claves. Por ejemplo, los elefantes negros se utilizaron en una cumbre de Davos, Suiza, en un foro económico mundial, cuando hablaban de que el cambio climático era como una manada de elefantes negros que vienen sobre ti, te van a hacer añicos y nadie hace nada, ¿no? Nadie asume la responsabilidad. Entonces, en el momento en que, por ejemplo, hacemos el análisis de una ciudad y la vemos hacia atrás, o sea, ¿qué es lo que ha pasado, no? Y hay una ciudad que me encanta, la ciudad de Detroit. Y hacemos el análisis de cómo nace Detroit, como una de las ciudades más poderosas del mundo, industrial, la cuna del automóvil, entre guerras, ¿no? Estas grandes empresas, ¿no? que hacían partes de guerra. Y de repente termina la Segunda Guerra Mundial y se empieza a venir así, en pique, hasta que pues Barack Obama la declara en bancarrota en el 2013. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que una ciudad tan poderosa se declare en bancarrota, no? Bueno, es que cuando hacemos el análisis histórico, decimos, oye, mira lo que fue pasando. Y lo interesante es cómo estos eventos ocupan un lugar en el tiempo, en espacio, pero de repente se empiezan a cortar, y las cosas empiezan a suceder muy rápido. Entonces, estos ejercicios de visualización del pasado para entender el presente y el futuro, tú lo puedes trasladar, por ejemplo, a Monterrey, ¿no? En donde ya no hay agua, pero ya llegó esta empresa así poderosísima, ¿no? En donde todo el mundo se está sosteniendo. Entonces, eso significa que este fenómeno que vimos en Detroit, a lo mejor en Monterrey se va a hacer más corto. Y no vamos a ver el fenómeno de hasta 50 años, ¿no? A lo mejor en menos tiempo vamos a ver cómo cambia una industria automotriz, una industria de energía, cómo cambia la ciudad y cómo de repente algo sucede, ¿no? 100%. Te decía yo ahorita cómo todo esto me da esperanza en la humanidad, ¿no? Este cambio hacia esta concientización. Algo que me decepciona muchísimo de todos y todas nosotros como sociedad es nuestra incapacidad de aprender de lo que ya pasó. Claro. ¿No? Hoy, más que nunca, no solo con pandemia, ¿no? Bueno, Monterrey estuvo sin agua 2 meses, ¿no? O sea, uno de los estados más prósperos del país, Poderoso. como en pandemia, ¿no? Con todo el dinero del mundo, sigues aislado, sigues limitado. Sí. Con todo el dinero, con toda la producción del PIB per cápita más alto, no tienes agua. Ándale como quieras, no tienes agua. Y que hoy, te digo que platicaba yo con Albert Baena hace unos días en un episodio anterior, que hoy no separemos la basura, que hoy no tengamos esta conciencia, porque somos privilegiados, porque tenemos mucha agua, ¿no? Porque tenemos cenotes, porque tenemos... Pero que no seamos conscientes del daño que le estamos haciendo al subsuelo. Que no generemos energía con la basura. Que la basura se vuelva basura, ¿no? Hablamos de esto. No solo hacer energía composta, ¿no? Hacer un negocio de la basura, un negocio que puede ser fuentes de empleo, fuentes de ingresos para la ciudad, para el Estado. Y además un gran beneficio ecológico. Sí. Entonces, el que no podamos ver algo que ya alguien investigó, implementó y funcionó, me hace decepcionar un poquito. Claro. ¿No? Es como decir... Sí. Bueno, lo que a mí me preocupa, que es un tema preocupante, es que nuestro país se convierta
en permitir lo que otros países no permiten, ¿no? Hay un tema ahorita muy interesante, la cuestión energética, que por ejemplo desde el 2017 Noruega subió una iniciativa al Parlamento para prohibir la venta de vehículos de combustible de origen fósil para el 2025, o sea, dentro de 2 años. O sea, ni siquiera híbridos, ¿no? Siendo Noruega también un país petrolero, ¿no? Entonces, empezamos a ver esas que son como que pautas, ¿no? Como avisos que en algún momento se convierten en señales de alarma. Ya, esto ya se acabó, ¿no? En el tema automotriz, Estados Unidos, pues bueno, Joe Biden anunció cuando entra, dice, bueno, toda mi flota vehicular de gobierno pasa a eléctrico para también detonar la industria automotriz local, ¿no? Entonces, son así como que avisos que se van dando y para nosotros, ¿hasta qué momento vamos a poder migrar? ¿Ok? Y hasta qué momento vamos a tener esas, digamos que lo permitido que está prohibido en otros países, ¿no? Yolito, venimos de quizá 2 semanas de un calor de locura, Claro. ¿no? De locura, como yucateco, como año con año tenemos estas épocas, decimos, qué locura el calor. Para mí, estas 2 semanas que acabamos de pasar, Sí, claro. verdaderamente fue una locura. Por ahí creo que 52 grados de sensación térmica. Más allá del dato duro del número, lo que se sentía a las 7 de la mañana salía de mi casa Claro, y no, ya yo estaba yo eran sudando, arriba habían de 30 grados. Una claro. locura. ¿Por qué pasa esto? ¿No? Sí, Claramente no estamos haciendo bien las cosas en el tema ecológico, ¿no? En deforestar. Claramente no estamos haciendo bien las cosas en la contaminación. Claramente no estamos haciendo en el manejo de... ¿no? Entonces, cada persona que me topaba con qué calor, sí, está reciclando. Así, ¿sabes? De que, oye, ¿y cuánto tiempo usas tu aire acondicionado? ¿No? Porque dejamos luces prendidas, dejas cosas conectadas. Todo suma cuando ya estás en una situación como la que estamos. Sí. Y como bien dices, pareciera que tenemos que tener estos escenarios de Mad Max, ubicas estas sí, películas, claro, ¿no? Donde, catastróficas. pero dicen que todas las películas que se han hecho Claro, vienen del la futuro ciencia y de ficción, sí, por decirnos cómo. supuesto. Entonces, me parece muy, muy lamentable que justo para esto no tengamos la capacidad de adaptarnos o que quizá no lo logremos hacer como una colectividad. Porque si tú hablas de esto uno a uno, muchas personas van a coincidir. Muchas. Pero fíjate que esto es muy interesante porque, bueno, digamos que a nivel global ya existe la conciencia. Bueno, en diciembre del 16 se firma y se ratifican los acuerdos de París, ¿no? Son para más de 190 naciones, en donde el tema central es qué tenemos que hacer para evitar que la temperatura aumente 2 grados. Porque si aumenta 2 grados es catastrófico para todos, ¿no? O sea, porque son esos escenarios que tú no puedes controlar, o sea, huracanes, incendios, sequías, ¿no? O sea, no lo puedes controlar, tsunamis, Inundaciones, ¿no? inundaciones. Entonces, bueno, eso fue en el 2016. O sea, ya estamos llevándonos para 7 años, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hemos avanzado? ¿Qué hemos logrado? Y el otro tema que también es muy interesante es que para el 2050 se estima que la población mundial urbana se va a duplicar, ¿no? Todavía en los años 70, 1/3 de la población urbana, 1/3 de la población era urbana en los 70, ¿no? Todavía empezaba esto de ONU Hábitat, se estaba conformando, no teníamos ley de asentamientos humanos, o sea, el tema urbano empezaba a llamar la atención en los 70, ¿no? O sea, ahorita te dicen, de aquí al 2050, o sea, la población ahorita se va a duplicar. Entonces, eso significa que ciudades como Mérida, ciudades medias, intermedias, van a ser receptoras, ¿no? Y si tú ves el mapa de Yucatán, es Mérida. Sin duda. No hay un sistema de ciudades, es Mérida, ¿no? Entonces, bueno, están detonando algunas, pero van a requerir de gran infraestructura para poder competir con Mérida en el territorio. Que además, ya entrando un poquito al tema urbanístico de lleno, ¿sí?
es una de las cosas que más nos preocupa al sector inmobiliario, quizá profesional o consciente, porque están estos proyectos de miles de lotecitos Claro, que cuando lleguemos a esta situación van a ser barreras. ¿Dónde voy a poner infraestructura exacto. si ya no hay el espacio para hacerlo? O bien, con esta terrible, horrible planeación, entre comillas, ya condicionaron, ¿no?, el territorio y sobrecargaron, Exacto. ¿no? Entonces, vuelvo, ¿por qué hoy no hacemos algo cuando ya lo entendemos? Y hago la pregunta, pero sé la respuesta, ¿no? Dinero. Estamos pasando por alto el futuro porque en el presente alguien lo va a hacer, Sí, ¿no? Porque si no lo hago yo, alguien más lo hace o otros lo hacen también, entonces no está mal. Es que si el gobierno me lo permite, exacto, entonces sí, lo así es. hago. Y basta ya de estas justificaciones absurdas porque mañana con 25 mil millones de pesos vas a seguirte sancochando en una ciudad que está a 52 grados centígrados, ¿no? Y peor aún, vamos a matar a este cochinito que es el tema inmobiliario de Claro. Yucatán, porque no nos va a durar mucho más No. si sigue a esta velocidad y con esta mala Sí, planeación. sí, por supuesto. Esto es interesante porque, bueno, lo que yo he escuchado cuando dices, oye, es que eso no debería ser, la norma lo permite. Y pues es muy válido, efectivamente. Entonces hay que ir a ver a la norma, ¿no? Lo otro es, la gente lo compra, ¿no? Esto se vende porque entonces la ley del mercado, ¿no? La oferta y la demanda. Entonces, eso se vuelve interesante porque entonces hay que educar a todos. Hay que explicarles, ¿no? Cuáles son los pros, los contras, qué sucede con el crecimiento de la ciudad, con la expansión. Y bueno, por un lado el crecimiento y la expansión, y por el otro la política te dice, vamos a redensificar, ¿ok? Bueno, ¿en dónde? ¿Cómo? ¿De qué altura? ¿No? Porque el tema no es nada más la altura. El tema es que la ciudad no sé si esté preparada al 100% para infraestructura, agua, energía, ¿no? Es impresionante porque las generalidades creo que hacen mucho daño, desinforman muchas veces. Ahorita no sé si tienes en el radar esto, pero estuvieron rompiendo ciertas partes, creo que hasta el término es incorrecto, ¿no? Pero estuvieron implementando ductería para meter gas natural, Sí, ¿no? claro. Y hoy están echando a perder la vialidad que hicieron, que más allá para mí, porque quizá técnicamente no estoy calificado para opinar Sí. si se echó a perder, si no se echó a perder, si se debió haber hecho diferente. Pero es un hecho que el Estado llevaba años pidiendo gas natural, Sí. porque al mismo tiempo detona industria, genera empleo y además con un impacto ecológico mucho menor. Exactamente. Cuando la desinformación nos lleva a pensar como sociedad, ¿para qué hacen esto? Es que mira, es que está mal. Y no estás viendo los otros beneficios. Insisto, no tengo quizá información suficiente, Exacto. más que entiendo perfectamente bien lo beneficioso que es tener gas natural por ecología y por crecimiento, contra el quizá poca eficiencia de haber hecho estas, porque quizá el concreto hidráulico se echa a perder, porque ya lo ranuraste, no lo sé, pero cómo lo que a unos les beneficia, a otros les afecta, y luego entonces caos, porque no tenemos esta capacidad de entender o de buscar el bien mayor, Claro. ¿no? Pero fíjate que eso es interesante porque esto es un tema de comunicación. ¿Cómo comunicar los proyectos de gobierno? Esa es toda una ciencia. O sea, Es que sí, cuando la dinámica del gobierno es yo contra ti, me parece que el mecanismo de comunicación que utilices, y soy súper fan de la comunicación, yo leo otra cosa que me encanta promover es estos esfuerzos que tendríamos que hacer todas y todos para claro. comunicarnos de la mejor manera, donde no basta, yo te lo dije, ya me comuniqué, ya me doy por bien servido, sino ¿qué me dijiste? ¿Cómo No me lo tiene que dijiste? ver ¿Cómo me lo dijiste? retroalimentación. ¿Cuándo me lo ¿Qué dijiste? entendiste de lo que yo te dije? Claro, ¿no? Y esta petición de feedback de que, oye, me logré explicar,
Sí. ¿no? Que hasta el cómo me logré explicar a decirte, ¿me entendiste? Claro. Es muy diferente, ¿no? Exactamente. Pero coincido con esa parte de lo importante que es la comunicación, solo que a veces pienso que se desvirtúa casi cualquier mensaje, ¿no? Ahorita está también todos estos cambios en las leyes para regular el sector inmobiliario. Hay un cambio en la ley de asentamientos humanos, hay un cambio en la ley de desarrollos inmobiliarios. Y he visto un par de notas 100% amarillistas y políticas diciendo que esto es para beneficiar a un grupo de allegados de no sé qué. De nuevo, estoy seguro que habrá gente que se beneficie de esto, ¿no? Estoy seguro que en las formas no dejará de haber pizcas de quizá corrupción porque no son los procesos, no lo sé. Me insisto, no tengo ese nivel de información. Lo que sí tengo información clara y concisa es urge regular. Sí. Urge barreras de entrada. No puede ser que de la noche a la mañana decidas construir 10 casas o hacer una privada de 3,000 terrenos sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de preparación, más que una propiedad y algo de capital. Exactamente. No hay manera, no es sano. No lo soporta. No puede ser, ¿no? Sí. No puede ser. Entonces, vuelvo, ¿no? Quizá alguien con no tanta información o contexto lee esto y además con estos usos y costumbres de que normalmente está lleno de corrupción, todo, ¿verdad? Desvíos de recursos y demás, pues, es que al rato van a votar esta. Creo que afortunadamente no depende de la sociedad, es un tema que ya es Congreso y demás, pero hasta para la implementación te ponen a la defensiva, ¿no? Entonces, vuelvo, ¿dónde está? ¿En dónde está el bien común, ¿no? ¿En dónde está esta conciencia de que esto que estás haciendo te hace vender más, te hace lo que fuera, pero daña permanentemente tu vida, tu ciudad, todo, ¿no? Sí, ahí lo interesante es verlo como de forma multifactorial, o sea, todos los factores que están sucediendo allá afuera y esta capacidad de comunicar cuáles pueden ser las consecuencias de mantener una forma de crecimiento, de expansión o de venta de tierra, ¿no? Que no esté controlada, que no esté debidamente orientada. Porque como tú decías hace un rato, bueno, si necesito una subestación, si necesito una terminal multimodal, si necesito infraestructura, ¿dónde la voy a poner? Si ya todos ya se repartieron la tierra y ni siquiera para ellos va a haber, ¿no? Entonces, la planificación del territorio es inminente. O sea, y creo que son dos cuestiones fundamentales. El acceso al agua y el tema de la movilidad. O sea, antes de decidir voy a hacer aquí mi mega desarrollo, a ver, espérate. No te conectas, porque la ley de desarrollos inmobiliarios te dice, conéctate a la vialidad existente. Y eso fue tremendo, ya llevamos 13 años con eso, y pues nos conectamos a la que existe, y la que existe es la que ha existido siempre, que no fue planeada para todo eso. Y es uno de mis argumentos más fuertes, me parece, cuando hay esta pregunta de qué es entonces esto que se le mal llama lote de inversión. O sea, ¿qué no es adecuado, no? Porque también hay que entender que hay líneas muy delgadas y que la generalidad no suma. Hay que hacer un análisis particular. Mi análisis particular, hay muchas aristas, pero las que me parece que no fallan, Yoli, son dos. Una, 1,000 terrenos, porque en verdad no es exageración, ¿no? Sí. Son estas cantidades. Y hacia adentro, con esta arquitectura y con eso, avenidas de 20 metros. Exacto. Pero de allá sales a una carretera intermunicipal. La comisaría a veces. De un carril más acotamiento o de un... O sea, ¿cómo va a funcionar esto, no? En tráfico, por los mismos problemas, el valor del proyecto. Así es. En afectación para el municipio que está acá y para el municipio que está acá. Sí. Y la gente que se mueve en bicicleta, la gente que se mueve, ¿no? Los accidentes que eventualmente habrán, ¿no? Las personas que sufrirán esto más. Sí. Y la otra es, si fuera un producto de inversión, porque al final se vende como un producto de inversión, la justificación, no, si yo no voy a vender, yo no voy a vivir allá. Bueno, lo vas a revender, está bien.
¿qué va a pasar cuando 1,000 personas pongan en venta estos terrenos? Exactamente. ¿Dónde va a quedar el valor? Oferta y demanda, tu precio se va a ir al suelo y no lo vas a poder vender, ¿no? Más allá de que lo estás comprando caro, más allá de 1,000 factores. Estos dos argumentos nos tendrían que llevar a todos, a la sociedad, a los que comercializamos, a los que desarrollan, a los que planean, al gobierno, a decir, esto no va a funcionar, no es beneficio de unos, es pérdida para todos. Exactamente. Solo está ganando la gente que los desarrolló y que los vende. Sí. Y no es justo que el resto de la sociedad sufra porque vamos a sufrir. Sí, porque fíjate, o sea, en el escenario ideal, lo ideal es que todos estos desarrollos estén ocupados al 100%, ¿no? ¿Qué pasa si por las deficiencias urbanísticas de su entorno, pues no se terminan de llenar, porque de repente la gente dice, bueno, no me voy a quedar atorada 40 minutos para ir acá, ¿no? O salgo y no hay calle, no hay luz, no hay banqueta, no hay nada, ¿no? Y luego como que regresan a la ciudad de Mérida, ¿no? A vivir al interior. Entonces, bueno, ¿qué pasa si todo eso que se está desarrollando en periferia, en medio de la nada, pues no termina de concretarse como negocio inmobiliario al 100%? Nos vamos a quedar con huecos, ¿no? Con huecos regados que tú ya no vas a decir, bueno, ahora háganse un lado porque voy a poner la calle, voy a construir el parque, porque ya no hay. Cuidadito, es propiedad privada. Es propiedad privada. Es mío. Claro, y ya está en régimen de condominio. ¿Ya cuántos dueños hay allá? Es correcto. Copropietarios, ¿no? Se van a secuestrar hectáreas por que hay una persona que decide vivir allá. Claro. Y aunque no haya nadie viviendo, ¿no? Porque además sería súper delicado atentar contra la propiedad privada. Claro. Me opondría yo incluso en esos escenarios, pero desafortunadamente me lleva a este tema que también he comentado que quisiera yo rebotar contigo, porque siempre he dicho que para ser justos hay que entender que me decías los 70s, ¿no? Sí. Y los 70s ya tiene 50 años, pero es historia moderna, Claro. ¿no? Y la falta de información de esto es el principal problema. A mí me cambió la perspectiva cuando empecé a entender estas cosas, porque muchos de estos proyectos, no en estos tamaños y no en estas ubicaciones, pero sí muchos de estos proyectos que no tenían servicios, que me parece que eran buenos instrumentos de inversión para disminuir una brecha socioeconómica, porque Claro. gente de otro nivel de recursos podía invertir en ellos. Y sí había una utilidad y había pero chiquitito, Sí. por 10, no por 150,000 a la Exacto. potencia, ¿no? Me lleva a preguntarte esto, Yoli. ¿Qué es el urbanismo? ¿Qué crees que es el urbanismo? A manera de quizá compartir esto con la gente y vayamos entendiendo un poquito mejor, que yo creo que sería el gran valor que pudiéramos obtener de todo esto. Claro. Mira, son como que diferentes temáticas, porque podemos hablar de urbanismo, de planificación urbana, planificación territorial, diseño del hábitat, diseño urbano. Entonces, bueno, son como diferentes escalas de aproximación al territorio en donde lo que se busca es utilizar los instrumentos jurídicos adecuados para poderle dar un sentido al uso del suelo, al uso del territorio, en donde se supone que hay dos condicionantes primarias, ¿no? Primero, la comunidad. O sea, tú vas a desarrollar algo porque le vas a dar un servicio a alguien, ¿no? Hay una comunidad. Y lo otro, el tema ambiental, que es una condicionante que en los últimos igual 50 años adquirió muchísima importancia, ¿no? O sea, asentamientos humanos con el componente ambiental. Entonces, podemos hablar de que el urbanismo es una disciplina que lo que busca es integrar y dar respuesta a problemáticas urbanas. La planificación pues se sube de nivel y ya empezamos a ver, bueno, cómo ordenar el territorio a través de instrumentos, a través de metodologías, ¿no? Encontrar áreas de oportunidad para el crecimiento, el desarrollo, ¿no? Y comprender esa visualización de escenarios, de decir, bueno, ¿dónde hay que conservar? ¿Dónde puede crecer? ¿Dónde no puede crecer? ¿No? Pudiéramos decir que el urbanismo engloba todo esto, o sea, ¿sería correcto entenderlo así? Bueno, lo que pasa es que el urbanismo está como que enfocado, es una disciplina enfocada a ámbitos urbanos.
la planificación territorial como que se sale y como que hace un zoom y te puede hablar de zonas metropolitanas, ¿no? De vinculación entre diferentes ciudades, ¿no? Entonces son como que diferentes niveles. El diseño urbano ya es precisamente el que aterriza en decir, bueno, por ejemplo, ¿cómo podríamos, qué solución le podríamos dar a la calle que nos lleva de City Center a la Plaza de Temozón, ¿no? Entonces allá lo podemos ver desde planificación urbana desde arriba o podemos decir, como diseño urbano, aquí hay que, no sé, primero que tenga acera, ¿no? Iluminación, temas así, ¿no? Entonces son diferentes escalas. Funcionalidad, calidad, ¿no? Funcional. De alguna manera, o sea, la calidad para mí sonó a esto de, oye, pues, tiene que tener aceras para que sea una Acera. realidad, ¿no? Tiene que tener Eso, alumbrado público porque exactamente, eso es ¿no? básico. Oye, luego es entender quizá desde la planeación qué ancho debería de tener, Qué de ancho. acuerdo a la Y vialidad. hay algo muy interesante allá. Allá entra la teoría de la red urbana en decir, bueno, esta vialidad, ¿qué relación tiene con el resto de la ciudad? O sea, porque no es un pedazo de calle que está en medio de la nada. O sea, se conecta con otra parte de la ciudad. O sea, qué papel juega en la parte norte, ¿no? Y lo que se está desarrollando allá, ¿qué papel tiene? ¿Qué peso tiene también? Porque podemos ver allá grandes desarrollos que compiten a nivel internacional, ¿no? Por la calidad que tienen, pero dices, oye, estás desarrollando esto acá, pero la vialidad no lo soporta, ¿no? Sin duda. Y atrás vienen otros 10, ¿no? Entonces, ahí es donde ya empezamos a ver ya temas de planeación urbana, de planeación del territorio, en donde hay que tomar decisiones diferentes, ¿no? ¿Cómo calificas hoy Yucatán y quizá específicamente Mérida? Pero no sé si podemos hacerlo de todo. O sea, quizá hablando de este urbanismo tendría que ser Mérida, ¿no? Como este centro urbano importante del estado. Pero no sé si no sé si desde esas diferentes escalas yo nos dé para analizar todo Yucatán. Me gustaría entender cómo, cómo nos, cómo nos calificarías, ¿no? Sin que sea un tema quizás determinante o concluyente más bien, sino desde tu óptica, ¿no? Como Bueno, voy a hablar de Yucatán porque te voy a dar 2 o 3 datos allá que me parecen interesantes. Yo creo que Yucatán lo debemos de ver como un gran espacio de oportunidades para todos. O sea, para el inversionista, para el planificador, para el desarrollador, para la autoridad, para el gobierno, oportunidades. Oportunidades para hacer las cosas bien ahorita, ¿no? Ahorita. Fíjate, de los 106 municipios, ahorita hay cifras que van cambiando, pero podemos pensar que a lo mejor ni el 15% cuentan con programas de desarrollo urbano, ¿ok? Esto ahorita se está viendo como un área de oportunidad y sí hay un interés por el gobierno federal de que todos esos municipios, si no es que todos, pero la mayoría, cuenten con esos instrumentos de planificación. Porque si no, tú te encuentras de que solamente 2 personas están decidiendo sobre el territorio sin tener el instrumento adecuado, ¿no? ¿viene del gobierno federal? Me llama mucho la atención. La SEDATU, o sea, a través de la SEDATU es quienes están promoviendo que haya programas de desarrollo urbano, ¿no? Entonces sí hay un esfuerzo. La segunda parte que me parece importante y que también lo veo como área de oportunidad es que, ok, ya tienes el instrumento de desarrollo urbano, pero ahora necesitas un equipo de gente que lo pueda operar, ¿no? Que lo pueda traducir al día a día, ¿no? Que si te llega una industria, un gran hotelero y te dice, ¿sabes qué? Resulta que en tu municipio hay un cenote, tienes playa, tienes algo, vengo con este gran proyecto inmobiliario. O sea, ¿cuál es ahora sí que si la vocación? Primero, entender la realidad del proyecto, cómo se sienta en el territorio y cuál es tu equipo de soporte para poder autorizar y decirle cuáles van a ser las condicionantes urbanas y arquitectónicas para poder autorizar un proyecto de esa naturaleza, ¿no? En algún punto, no le digo, y he tenido oportunidad quizá desde AMPI, ¿no? Desde esta asociación civil que tratamos de participar activamente con gobierno, de estar en diferentes
programas, los planes de desarrollo urbano, trabajamos con ONU Habitat desde el plan municipal, o sea, han habido ciertas cosas y también te permiten ir entendiendo mejor y también te permiten ver estos esfuerzos que sí existen desde hace mucho tiempo y me permite entender lo complejo que es resolverlo, ¿no? Porque creo que también vale la pena contextualizar que no es cosa de aquí haz esto y aquí haz esto y aquí haz esto, mucho más complejo que eso, pero vuelvo a, quizás si abrimos un poco los ojos y nos fijamos en los lugares que ya han avanzado y que nos llevan años luz en ese sentido, Claro. pudiéramos entender mejor cómo resolverlo. Pienso que hoy más que nunca tienes acceso a personas con estas capacidades y experiencias porque ya todo es worldwide, o sea, ya no tienes por qué limitarte a mexicanos, yucatecos, Sí. meridanos, no, ¿de dónde? Alemania, ven, ayúdame, ¿no? Holanda, esos lugares que han hecho cosas. Y quizá también Latinoamérica o quizá también en México hayan comunidades mucho mejor planeadas, ¿no? Pero me pudiera yo así clavar y pensar en cuán provechoso sería, ¿no? ¿Cómo sería Yucatán con todo lo que ya tiene como fortaleza? Porque hay muchas cosas que se juntan, que se alinean, Sí. ¿no? Si tuviéramos usos de suelo destinados y que tú puedas ver un plano de todo Yucatán y decir, aquí va la industria, aquí va el desarrollo agrícola industrial, aquí va el turismo, aquí va lo urbano, ¿no? Es una zona de reserva de crecimiento urbano. Esta costa ¿no? No necesariamente como núcleos aislados, porque probablemente tendrían que haber, pero sí superficies destinadas. La industria ya se acabó, la tierra ya se acabó la industria, lo demás ya es exceso. Y Sí. bien decía mi abuelo que todo exceso es mucho, Sí. ¿no? Que ya no da, no hay más. Haz otro lugar. ¿Quieres poner industria? Haz otro lugar. Porque este costo de oportunidad de decirle al rato ya tenemos a Amazon, ya tenemos a Mercado Libre, ya tenemos, ¿no? Sí. No sé, que quiera venir Alibaba, decir, no, Alibaba, lástima, te ganó Amazon, te ganó Mercado Libre. Ya no hay Ya no para hay el espacio tiro. para ti. Va a hacer que cadenas hoteleras quieran aprovechar los espacios turísticos o va a hacer que empresariado yucateco quiera aprovechar los espacios que ya están destinados y que no nos los gane alguien de fuera. O sea, ese orden, así como lleva costos de oportunidad, tiene valor agregado Claro. importante en deseabilidad, ¿no? Y de nuevo pregunto, por más complejo que sea, Yoli, ¿por qué no estamos trabajando sobre eso de una forma que sí trascienda, ¿no? Porque me preocupa un poco, vienen elecciones en 2024, cambio de gobierno en 2025, y como cada sexenio, cuántas cosas no se pierden, ¿no? Por estos cambios de gobierno, por estos cambios de interés, o por simplemente no darle el premio o el reconocimiento al gobierno anterior que hizo muy bien ciertas Es cosas, correcto. ¿no? Mira, te voy a hablar de dos temas que, bueno, voy a empezar con uno que me parece genial porque pues estamos en Yucatán. Y cuando dices, bueno, ¿por qué no tenemos esta capacidad de poder decir aquí va a haber esto, aquí va a haber lo otro? Bueno, ¿tú te imaginas quiénes estuvieron en la primera piedra de Chichén Itzá? O sea, ¿qué tipo de personajes debieron de haber estado allá para decidir en dónde se va a poner la primera piedra para que por el resto de la eternidad suceda este fenómeno, ¿no? O sea, eran, la verdad, o sea, personajes, eran científicos, eran astrónomos, era gente de ciencia en donde tenía perfectamente claro dónde vas a poner la primera piedra y dónde vas a poner la segunda y la tercera y hasta que termines para que suceda ese fenómeno, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿En dónde nos perdimos de la historia, no? De allá, ahorita que dices, bueno, todos estos usos del suelo que se están generando y que hacia dónde vamos, ¿no? Cómo se le da continuidad, ¿no? Y está el caso de Bilbao. O sea, Bilbao es una ciudad que todavía... Son ciudades jóvenes. En los años 80, Bilbao en el plano, pues no, tú no decías voy a Bilbao. O sea, no era un destino, ¿no?
Entonces Bilbao, después de una crisis económica, porque también era un puerto astillero, ¿no? Termina una crisis económica terrible, viene una inundación, ¿no? Y después de eso la misma gente dice, bueno, ¿nosotros qué tenemos que ofrecer? ¿Qué somos nosotros? Pues eran una de las comunidades más antiguas de Europa, ¿no? O sea, milenaria. Y se reconstruyen sobre lo que son, sobre su propia identidad. Y se crea el organismo Bilbao Metrópoli 30, porque eran 30 comarcas o 30 comunidades a lo largo de la ría, frontera con Francia, ¿no? Y entonces ellos dicen, a ver, ¿nosotros qué hacemos? Porque precisamente el presidente de la Asociación de Bilbao estuvo aquí en Mérida el 27 de febrero del 2012, es 27 de febrero, no sé porque es mi cumpleaños, ¿no? Y él vino a firmar un convenio con Mérida porque ellos van recorriendo el mundo para compartir su experiencia y para ayudarte. Y en ese momento se armó un foro muy bonito que era Ciudad y Valores. Entonces era don Alfonso Martínez de la Cerda, nos decía, lo más importante de una ciudad no es su aeropuerto, no es su hotel, no es su infraestructura, es su gente. Y la gente tiene que tener valores, ¿no? Entonces aquí hablamos de un componente cultural, o sea, la cultura de la gente para hacer que las cosas se transformen. Si las ciudades son exitosas, no es porque la ciudad no es un ente vivo, la ciudad lo hacemos las personas, ¿no? Entonces, en términos de competitividad, las ciudades que se rankean más exitosas te dicen la capacidad de atraer talento e inversiones. Primero es el talento y luego las inversiones. O sea, ¿quién quiere vivir en tu ciudad? Me haces pensar y recordar un poco un amigo que se dedica a desarrollar, ¿no? Se llama Alfonso Poncho, ahí si lo está viendo, le mando un saludo. Me dijo una vez, ¿no? Tenía una privada que estaba prohibido entrar con tu vehículo, ¿no? Yo como vendedor y clientes incluso, no podías pasar. Era una privada donde habían 2 casas construidas y se venían terrenos. Y tenía una casa club espectacular casi al fondo. Entonces parte de la visita era la casa club, había que caminar. Y platicando con él, me decía, ¿no? Yo decía, oye, no hay nadie, ¿no? En un horario, ¿no? A veces, o tenía yo gente mayor, y le planteaba yo el por qué no. Y me dice, Iván, mis clientes más importantes son los que ya me compraron, no son los que me van a comprar. Claro. ¿Cómo te sentirías tú si tú eres estas 2 personas que viven acá y vas a estar teniendo coches pasando todo el día y vas a tener que estar pendiente de que tus hijos no puedan? Porque lo que yo vendo en este proyecto es justo disfrutar esa misma casa club que tú quieres mostrar, el que tus hijos puedan caminar por acá. Dije, mis respetos y admiración, tienes toda la razón del mundo. Y además es un modelo de negocio que a mí me da trabajo, no me da más bien, que a mí por una parte me genera esta situación de discúlpenme clientes, no podemos caminar. Exacto. Pero cuando les explico el por qué, se genera una deseabilidad porque dices, yo quiero vivir acá. Claro, porque no estás vendiendo una casa, estás vendiendo algo intangible. Entonces, No, cuando claro. hablabas tú de este consejo, ¿no? De este señor, Alfonso se llamaba también. Alfonso Martínez de la Cerda. Fíjate qué coincidencia. Sí, fíjate, sí. Me hizo pensar en eso, ¿no? En cómo lo más importante del crecimiento de Yucatán es la gente que vive hoy acá. Y no necesariamente los yucatecos, para que no parezca un tema, ¿no? Claro. No. No, somos valores. Hoy, quienes vivimos, quienes formamos esta sociedad, porque todos tenemos estos mismos derechos y estas mismas responsabilidades. Y quizá todos tenemos este mismo mérito de lograr lo que se está haciendo, ¿no? Pero pareciera que es lo último que se ve, ¿no? Es lo último que se cuida, es lo último que... Y me hace pensar también en cómo esto de la ciclovía, que para mí fue un éxito, o sea, para mí fue celebrar que tuviésemos una ciclovía por lo que implica en lo social, por lo que implica en lo ecológico, Claro. por lo que nos acerca a estos grandes centros urbanos donde, ¿no? Y escuchar que la mayoría
y no si es la mayoría, pero es el ruido que hubo, se quejan. Claro, Es que yo creo que los grandes proyectos urbanísticos siempre va a haber como que, acuérdate que un tema importante es el cambio, ¿no? Y a la gente le cuesta trabajo cambiar, ¿no? Y precisamente lo que nos debió de haber dejado la pandemia como aprendizaje es que nuestro mayor activo es nuestra capacidad de aceptar el cambio y de adaptarnos, ¿no? Tú sabes, ¿no? Siempre lo hemos hecho así. ¿Por qué lo voy a hacer diferente? ¿No? justo por eso, ¿no? O sea, Claro. debería de haber una regla y una política que después de 2 años de hacer lo mismo, obligatoriamente tienes que Pues cambiar. el tema de la mejora continua, ¿no? El Kaizen. O sea, es que yo siempre lo he hecho así. Eso no se me olvida la doctora Brigitte Lamy. La primera sesión que tuvimos en el doctorado me dijo, mira, Yolanda, yo creo que nosotros podemos tener un problema cultural. Yo entiendo que en México las cosas no se pueden decir porque se sienten. Yo no soy así. Las cosas están mal, te las voy a decir, ¿no? Y una compañera mía, otra persona que también estaba estudiando, como que le costó un poquito de trabajo, ¿no? Y dijo, bueno, yo les voy a enseñar la metodología. Y esta otra compañera dijo, bueno, es que yo soy profesora de metodología y he dado metodología durante 20 años. Y yo estaba en medio. Y Brigitte le dice, ¿y a ti quién te ha dicho que lo que has estado enseñando durante 20 años es lo correcto? Entonces empezó un conflicto al grado que mi compañera se salió, no continuó. Y yo dije, no, aquí es entender que las cosas pueden cambiar, pueden ser diferentes y hay que aprender a cuestionarse. Entonces, bueno, yo creo que esa es la única manera de avanzar. Me haces pensar en algo en lo que me he estado clavando mucho últimamente igual. No quiero profundizar mucho porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero el ego y ¡Ay, lo buenísimo! mal que nos hace, ¿no? Y lo importante que es poderlo aplastar a tiempo, porque si no, te sales, pierdes estas oportunidades, Claro. pones una cortina de comunicación, no te adaptas, Bueno, no aprendes. cuando quieras, ahorita digo nada más así como entre paréntesis, estoy tomando un curso de filosofía, ¿no? De filosofía, en donde precisamente el primer apartado tiene que ver con los estoicos, ¿no? Bueno, la filosofía griega, en donde ahí hacen una reflexión sobre el ego, ¿no? Y el ego puede ser maravilloso, pero también te puede cegar y no te deja Es una locura. observar, claro. Es un buen motor, ¿no? Pienso que es un tema que tiene que ver con el crecimiento, con la ambición, que para mí es Sí, positiva, claro. pero que cuando se vuelve esta competencia con el otro, o tú o yo, Sí. es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Y hay que saberlo controlar con muchas otras cosas. Pero bueno, te digo, ahí vamos a ponernos a filosofar un poquito más sobre esto. Yoli, en esta línea de ideas que hemos estado comentando, ¿no? ¿Cómo crees que puede mejorar Yucatán en este sentido, no? Ponía yo sobre la mesa que es complejo. Quiero aprovechar a comentar que quizá incluso validas lo complejo que es con conocimiento de causa. Estuviste involucrada en la creación del Plan de Desarrollo Urbano de Concal, ¿no? Concal, un municipio de Mérida en un contexto estratégico con mucho crecimiento de por hoy, ¿no? O sea, Pero imagínate, eso fue 2004, o sea, estaba empezando todo, sí, sí. no, pero te habrá tocado esta complejidad de decir, vamos a hacer esto. Ah, no, allá ya le estás pisando el callo Sí, a alguien claro. y espérate, no, eso no se puede porque ya es propiedad privada, porque eso no, eso qué, porque esto es lo que fuera, ¿no? Me viene a colación porque quizá eso te permite entender un poquito mejor dentro de toda esta enciclopedia de conocimiento que tienes de este tema. ¿Se te ocurre algo? O sea, ves como acciones concretas, ves algo un poquito más abstracto, pero como una línea hacia donde deberíamos de pensar ir. Yo creo que, digo, las cosas suceden muy rápido, ¿no? Se están dando cambios rápidos en Mérida, pero yo creo que estamos todavía en un momento de hacer una pausa, ¿no? Que se supone que la pandemia fue una pausa, pero parece que se aceleraron procesos mientras todos estábamos encerrados en nuestras casas, ¿no? Pero yo creo que lo importante es hacer una pausa e identificar
qué fenómenos están ocurriendo, qué es lo que se está dando de mayor intensidad y cuáles son las problemáticas que pueden generar, ¿no? Haciendo un análisis, ahí tenemos unos datos que luego podemos platicar, ¿no? Eh, la gran oferta, por ejemplo, de urbanizaciones cerradas que se dieron, ¿no? Que haz de cuenta que si se autorizaron 10 fraccionamientos, se autorizaron 40 desarrollos inmobiliarios privados, ¿no? Horizontales, ¿no? La velocidad del desarrollo inmobiliario es muchísimo más rápida que la capacidad de respuesta que tiene un municipio, ¿no? Tú sabes, actualizar un PDU nos está llevando un buen tiempo, Sin duda. pero las cosas están cambiando allá afuera, ¿no? Entonces, como yo creo siempre que lo más importante son las personas, entonces lo que necesitamos es tener especialistas en el territorio, ¿no? Y poder ser, ahora sí que los acompañantes de los tomadores de decisiones, ¿no? A través de los consejos, y que los consejos no sean así como, te voy a decir tal cosa, pero hasta allá. Yo creo que también tiene que avanzar el tema de la participación ciudadana desde otras formas de incidir en la política pública, y sobre todo este gran vínculo que tiene que haber entre la investigación, entre los empresarios, entre las autoridades, para definir un rumbo, ¿no? Un rumbo con claridad. Y también creo que es importante poner límites, dónde sí y dónde no, porque al final del día la ciudad es de todos, ¿no? Y a todos nos conviene que funcione en el corto, mediano y largo plazo. Te contaba hace ratito que tuve la dicha, porque fue una dicha como está haciendo esta plática contigo, de verdad, el platicar con Edgardo, Claro, ¿no? creo que sí. Y hablábamos de estos temas y le planteaba yo a Edgardo y la ciclovía y me dice, Iván, además, y lo escuché platicando recientemente 2 veces del tema y me encanta porque también es alguien que pone por encima de todo el derecho de cada ser viviente que está en este lugar, ¿no? Y dice, pareciera fácil decir, hay 100 autos, 80 camiones, 50 bicicletas, dale un pedacito de calle a cada uno. Sí. Pareciera fácil, pero no necesariamente es así, ¿no? Y me contó una anécdota que está por allá en el podcast que no quiero desvirtuar contándola, pero la conclusión era que alguien le hizo ver en esta línea, y voy a dar un poquito de contexto de si las banquetas del centro, que si en pandemia, que si no, que si los jarrones, que si cómo, que si más grandes, más chicas, y que alguien le hizo el comentario de decirle, porque era como que un tema de centímetros, ¿no? Oye, quítale centímetros acá para dárselos acá. Y decía, qué escaso, ¿no? Y que alguien le comentó, lo más escaso es la voluntad. Buenísimo. Sigue manifestándose todo esto, porque de verdad que hoy el sistema político, cómo funciona, ¿no? Lo podrido que puede estar, sin ser dramáticos, pero creo que pensar que el cambio va a venir del gobierno es condenarnos a algo que no va a pasar, ¿no? El pensar que los empresarios vamos a entender esto a un nivel de que la mayoría ajuste 180 grados su modelo de negocio y deje de estar enfocado al dinero y al flujo y se enfoque en la sostenibilidad. Es bien complicado. Siempre he pensado, o he dicho, no siempre, pero he dicho últimamente que lo concientizo, qué difícil es renunciar a un pozo petrolero, aún entendiendo el daño que causa, cuando al mismo tiempo te está llenando de millones de dólares tu cuenta de banco. Exactamente. Qué difícil es renunciar a hacer estos proyectos cuando te están dando muchísimo dinero. Qué difícil es renunciar a cualquier negocio, no sé, a vender helados, ¿no? Y tienes un hit y estás vendiendo 1000 helados al día. Y a medio camino te enteras que el azúcar que le pusiste está envenenada a los niños. Parar tu fábrica de producción y decir, voy a dejar de recibir millones de pesos, es bien difícil. No lo juzgo, no estaba en esa posición, pero no lo juzgo. Puedo entender lo complicado que es.
Sin embargo, Yoli, tanto el gobierno como estos empresarios son una gran minoría. Te escucho cuando te hago esta pregunta de la solución y coincido quizá desde este lugarcito del que puedo ver todo esto, ¿no? La falta de expertos, la falta de capacitación, la falta de darle la importancia que esto merece. Pero también pienso que como sociedad tenemos que reclamarnos a nosotros mismos, en decir, somos los primeros interesados, somos la gran mayoría. Nosotros escogemos al gobierno, nosotros escogemos a los empresarios, porque dejas de comprar y el empresario desaparece. Dejas de votar por ese partido y el gobierno de ese partido desaparece. Luego entonces, ¿por qué no como sociedad nos concientizamos y nos preocupamos y nos ocupamos? Porque somos los primeros afectados, somos los primeros beneficiados. Luego entonces me hace pensar de nuevo lo importante de quizá estos espacios, ¿no? Tener estas conversaciones y que al rato, no porque nos promuevan o no porque compartan este episodio o este video o esto, sino por cómo hay que hablar de esto y hay que hacer algo al respecto, porque mientras no lo entendamos, no está pasando nada. Claro, fíjate, ahorita que mencionas esto de, bueno, hay que hacer algo, yo recuerdo precisamente 2010, 2011, estuve en un evento en el Infonavit, en el edificio del Infonavit de Ciudad de México, y a la hora de ir al baño a lavarme las manos, tenían una calcomanía pegada en el espejo que decía, cuida el agua. Imagínate cuando llegue el momento que tengas que depositar 50 pesos para lavarte las manos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue 2010, 2011, o sea, llevamos 12, 13 años, ¿no? Que te digo que luego el agua empieza a cotizar en el mercado de futuros en el 2020, pero tú recordarás esa campaña, a lo mejor que es de los 80s, cuando decían ciérrale, ¿no? Ciérrale, más o menos de los 80s. O sea, ya había un tema de concientización con respecto al tema del agua. Estamos hablando de algo así como que lo vemos un poquito lejano porque no es en nuestro territorio, ¿no? Pero cuando sucede lo de Monterrey es para, oye, ahora sí que escucha lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que es triste depender de la voluntad política. O sea, porque para todo, es que necesitamos voluntad política, o sea, es que no podemos permitir eso, porque las decisiones más importantes de una ciudad las toman los políticos, ¿no? Entonces, ya el Instituto Mexicano para la Competitividad publicó su reporte en el 2012, un reporte bien interesante y que tituló El municipio, una institución diseñada para el fracaso. ¿Ok? Que dicen, ¿por qué? Porque el periodo administrativo es muy cortito, porque no le da chance al alcalde de continuar. Y algo bien interesante, porque no hay un especialista detrás del alcalde que le diga esto sí y esto no, que se supone que son todos directores, ¿no? Los que lo apoyan. Pero en realidad tú necesitas a alguien que no tenga aspiraciones políticas, alguien que sea un técnico de primer nivel y que pueda conectar, ¿no? Los puntos para dar las mejores soluciones. Para esto, regresando al tema de don Alfonso de Bilbao, don Alfonso Martínez de la Cerda, nos decía, ¿cómo le hacemos en Bilbao? En Bilbao, haz de cuenta que nuestro plan de gobierno es como, por ejemplo, la temporada de la Sinfónica, que se planea la Sinfónica, la temporada de 6 meses, ¿no? Y cuando llega el alcalde, al alcalde se le dice, a ver, señor, a usted le toca tocar esta partitura, o sea, de toda la programación, a usted le toca esta partitura. Lo único que va a decidir usted es con qué instrumento se siente cómodo. ¿Le gusta el piano? ¿Le gusta la guitarra? Es lo que usted va a decidir. ¿Qué significa? Que las decisiones de gobierno no son mis decisiones como si fuera la punta del iceberg, no. O sea, tu decisión viene a lo largo de todo un gran trayecto y a ti te toca este pedacito. Y lo tienes que ejecutar así, porque esto viene así. No eres tú y el que viene otra vez empieza y así, porque si no, nunca terminamos. Nuevamente el ego, el protagonismo, ¿no? Nuevamente el aceptar cómo el simple hecho de poner tu granito de arena te hace tan importante como quien le toca recibir el premio, ¿no? Yo
muchos años jugué fútbol, ¿no? Y como deporte de equipo, siempre habían protagonistas, ¿no? Siempre había el portero que paraba el penal del último momento y era el héroe, o el delantero que metía el gol del último momento y el héroe, o el jugador que fuera, ¿no? O el capitán que cuando ganabas era el que iba a buscar el trofeo y el que lo alzaba, ¿no? Y eso me permitió entender, porque cada vez que un portero, un delantero o un capitán que no era yo alzaba un trofeo, nos salvaba o metía un gol, yo lo celebraba igual. Yo sentía el triunfo, el éxito y el protagonismo igual. Sin duda alguna vez habré deseado ser quien alce el trofeo o quien fuera el héroe. Probablemente alguna vez me tocó serlo y eso me permite entenderlo también, pero nunca fue frustración, ¿no? O sea, nunca fue una limitación para dejar de hacerlo, ¿no? Nunca fue, no, es que si yo no soy el que va a agarrar el trofeo, pues ya no voy a jugar, ¿no? O ya no quiero ganar. Entonces, no es tan complicado entenderlo y verlo. Creo que nos desviamos en el camino, como decías hace rato, pero creo que es urgente. Iba a decir justo y necesario, pero creo que me quedo corto. Creo que es urgente que en verdad como sociedad empecemos a pensar en esto. Porque te digo, otra cosa que me preocupa es cómo estamos en estos estados emocionales donde la sociedad solo se queja, ¿no? Te compartía un poco y lo vuelvo a decir aquí en el aire, ¿no? De repente nos dejan muy buenos comentarios, nos dejan buena retroalimentación, nos piden que hablemos de temas o de ideas o nos preguntan de cosas que decimos y nos dan oportunidad de profundizar. Pero quizá hoy la mayoría de los comentarios que hay en ciertas redes específicas, ¿no? Son comentarios desde mi personal postura absurda, ¿no? Donde solo hay una queja que parte de la forma en la que hablo o la forma en la que habla el invitado o la invitada, donde el contenido está en segundo plano, Es ¿no? irrelevante el contenido, lo que ¿no? dijiste, no importa qué dijiste, lo no me dijiste importa, mal, eres un claro. bobo, ¿no? Sí. Sí, pero ¿dónde está el análisis, no? O sea, ¿dónde está? Y vuelvo a estos ejemplos donde entonces nos quejamos porque están rompiendo la calle y no puede ser. Espérate, pero lo estás entendiendo verdaderamente. Sí. O sea, estás sacando esta frustración que te da la vida, porque a todos nos dará frustración mil cosas, ¿no? Claro. Y hay muchos temas sociales hoy, hay muchos temas desde privilegio que vemos desde un privilegio sin duda, pero que también esta gente que se siente sin privilegio muchas veces también tiene un privilegio y que se queda en este lugar de víctima, ¿no? Porque a fulanito o a fulanita sí le tocó y a mí no me tocó. Sí. Y entonces, como no me tocó, lo que me toca es quejar, Exacto. ¿no? Y vuelvo, ¿no? Son situaciones muy complejas de resolver, ¿no? Pero me quedo con esta reflexión ahorita y quizá ya para ir terminando, que sigamos buscando poner esos granitos de arena, Sí, ¿no? por supuesto. Creo que tienes tú esta posibilidad, Yoli, ¿no? Específicamente con todo este conocimiento que en verdad te decía yo al inicio y te vuelvo a decir ahorita, admiro muchísimo esto que buscas trabajar, porque además lo trabajas, te estás estudiando todo el tiempo, lo estás poniendo en práctica y que tengas la disposición de compartirlo también. Quizá pudieras adoptar tú esta postura también de víctima, ¿no? Yo ya sé todo esto, los demás no me hacen caso, nadie hace nada, el mundo es una porquería. Y estamos aquí, ¿no? Buscando cómo compartir esto, tratar de tener algún tipo de conciencia en las personas para que juntos como sociedad tomemos el control. Fíjate que te quiero comentar, o sea, ahorita, bueno, quiero agradecer la confianza que se me dio porque estoy coordinando la licenciatura de diseño del hábitat en la Facultad de Arquitectura y hoy tuvimos un evento con los jóvenes y yo les decía, bueno, así como los médicos nos salvaron en pandemia, ¿no? Que fueron los que, pues,
inventaron las vacunas en un tiempo récord, en un momento único en la historia de la humanidad, pues así los que se dedican al estudio del territorio nos van a resolver los problemas dentro de 10, 20, 30 años, porque necesitamos de especialistas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, así como están los médicos que fueron maravillosos, pues necesitamos especialistas del territorio, ¿no? Porque los temas, no sé si te acuerdas de ese dibujito en donde está un náufrago en una isla, ¿no? En un islote y te dice, primera ola, COVID, segunda ola, crisis económica, tercera ola, y la tercera ola ya se come toda la isla, el tema climático, la crisis climática, ¿no? Entonces hay que tener ese cuerpo de profesores, ese cuerpo de especialistas que den respuesta a las problemáticas. 100% creo que volviendo al tema de la sociedad, ¿no? Creo que de esta sociedad tiene que salir esta gente, ¿no? De estos jóvenes interesados tiene que salir estos expertos que le den la importancia, ¿no? Y también, Yoli, porque creo que al final hoy hay 10 expertos en 5 años que concluya estas licenciaturas, ¿no? Van a haber 200, Claro, pero aún seamos 1000, no podemos arrastrar exactamente. a 2 millones de personas, ¿no? Entonces, sigo pensando que tenemos que encontrar formas para que la gente entienda lo delicado del tema ecológico, del tema social y del tema económico, porque algo que aprendí también los últimos años es que esta sostenibilidad, y siempre decía yo sustentabilidad, ¿no? Y Sí, hace poquito lo googleé porque vi sostenibilidad y aparentemente el término correcto es sostenibilidad. Sustentabilidad es del verbo de sustentar sí, un argumento, ¿no? Entonces, sostenibilidad es el término adecuado. Con esas 3 aristas que no pueden estar separadas y que aplica para todo, para los negocios, para las relaciones personales, para lo que me digas, ¿no? Todo, la política, ¿no? Todo tendría que tener esta óptica, porque hoy a las alturas en las que estamos, me parece que no hace sentido hacer algo que no esté enfocado hacia esto. exacto. O sea, la pregunta sería, así como tú dices, ¿lo que estamos haciendo ahorita va a ser sostenible en 5, 10, 20? ¿Podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo ahorita? ¿Podemos seguir consumiendo de la misma manera? ¿Podemos seguir consumiendo suelo de la misma manera en Te 5, puedes 10? seguir alimentando de esta manera, puedes Exactamente. seguir teniendo estos hábitos, puedes seguir en esta zona de confort, o puedes seguir queriendo crecer a este ritmo académico, o puedes seguir queriendo crecer económicamente, tu empresa, tu economía, ¿no? Lo que estás haciendo está orientado a que, porque si no, casi que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Mi óptica es, si no hay sostenibilidad, entonces estoy perdiendo el tiempo porque en 5 años voy a tener que Esto cambiar. va a tener que cambiar, efectivamente. Entonces, ¿dónde está este expertise que tanto hace falta o tanto Claro, impacta? porque el gran desafío es que no te va a dar tiempo para cambiar, ¿no? O sea, Yoli, por respeto a tu tiempo, porque son las 8:12. sí. Dijimos que eso terminar alrededor de las 7:30. Te quiero agradecer nuevamente muchísimo. No, al contrario, Iván, encantada. Disfruté muchísimo, muchísimo la plática. Espero que la gente también así lo haga y pues de alguna manera todo esto sirva para ir generando conciencia. Me gustaría terminar, estoy queriendo implementar esto. Te compartía que la misión de Mayaquín como empresa es generar riqueza para todos dentro de un lenguaje inclusivo. Esta palabra es todos Sí. con una X, para más allá del lenguaje inclusivo, que es algo que sí, sin duda promovemos, haga esta reflexión de que tiene que ser algo para que sea sostenible, que involucra a toda la sociedad, ¿no? Pedirte que nos compartas a manera de recomendación, tip, enseñanza, idea, lo que te venga a la mente, algo que creas que pueda generar riqueza para todos, ¿no? Si te parece bien, me gustaría con eso terminar. Bueno, pues yo lo que quiero es retomar algo que dije al principio, ¿no? Que independientemente de lo que nuestra formación, nuestra disciplina, nuestro nivel de experiencia,
creo que nuestra responsabilidad es aprender y enseñar, ¿no? Independientemente en lo que hagamos, no importa la posición en la que estemos, tenemos un compromiso con nosotros mismos de aprender. Todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo. No somos un producto terminado. O sea, es la maravilla, ¿no? Como ser humano, creo que nuestra principal área de oportunidad es el aprendizaje. Ese es el compromiso con nosotros. Y el compromiso con los demás, porque es de ida y vuelta, es enseñar. Entonces, si hay algo que yo aprendí, yo tengo que devolverlo, ¿no? Y devolverlo y va a haber alguien que es como sembrar una semilla, va a haber alguien que le va a servir, ¿no? Entonces yo creo que eso debe ser como un principio de todos los días. ¿Qué aprendí hoy y a quién le enseñé? A alguien le tuve que haber enseñado algo, ¿no? Poquito, mucho, y eso puede ir variando, pero creo que esa es una gran responsabilidad. Los empresarios, o sea, es ese proceso de aprendizaje, pero hay que devolverle algo, a alguien le tienes que enseñar. Entonces yo creo que si eso lo convertimos parte de nuestra vida, como parte de nuestra naturaleza, yo aprendo y enseño. Imagínate la cadena de valor que se genera, ¿no? Porque nunca vas a terminar de aprender, porque siempre estás formando, pero lo que tú estás aprendiendo está viniendo en cascada, ¿no? Agradezco muchísimo, me hace mucho sentido. Voy a tratar de ser muy breve con eso, porque también es como, me haces pensar mucho en eso. Y es profundizar en esta misión que tenemos, ¿no? Donde generar riqueza para todos, todas, suena romántico, idealista, pero siempre digo, Yoli, que en el trasfondo también hay mucha ambición, porque justo enseñar y aprender es sostenible, justo generar riqueza para todas y para todos, dentro de esta riqueza donde compartimos conocimiento, compartimos negocios, compartimos economía, ¿no? Compartimos sociedad. Está esta óptica donde si yo hago que mi competencia, colegas, sean mejores, porque les puedo enseñar algo, más allá de que me van a ganar, porque insisto, no es una competencia entre nosotros, ¿no? Es yo, Iván, podré también mejorar de tener mejores competidores, ¿no? Yo, Iván, podré hacer mejores negocios porque el mundo es colaborativo. Exacto. Y voy a estar trabajando y haciendo negocios con gente más capaz. Exacto. Y eso va a hacer que yo invierta menos tiempo, tenga menos problemas. Alianzas estratégicas. Entonces, basta rascar un poquito para entender que aprender y enseñar, no, pero ¿cómo te voy a enseñar lo que yo aprendí? Me costó años. Sí, pero si te logro enseñar y logro hacer que tú seas mejor, voy a vivir en una sociedad mejor, voy a vivir en una sociedad más próspera. Luego entonces mi calidad de vida va a ser mejor, mis negocios van a ser mejores. Todo mejora desde esta óptica, ¿no? Es idealista, pero al mismo tiempo es egoísta, porque es pensar en que al final Yoli va a estar mejor por compartir esto que ya sabes. Sí, pero ¿sabes cuál es la cosa más maravillosa? Que cuando tú enseñas, vuelves a aprenderlo. Porque eso que tú crees que sabes, al momento que lo quieres transmitir, pasa por un filtro y ahí mismo te das cuenta de que, oye, aquí me falló, aquí necesito, aquí no sé qué, vuelves a aprender. Entonces, es la mejor forma de mantenerte actualizado. Claro, ¿no? Claro. 100%. Y también, ya última de verdad, no por la boca después, cómo el compartir te pone en una posición, no sé cuál es el término correcto, pero voy a ponerlo muy simple, de caerle bien a los demás, ¿no? El tener esta disposición de compartir, que lo puedo llevar al agradecimiento. Agradecimiento, la gratitud. Hace que recibas esta energía positiva de estas personas, ¿no? Con agradecimiento, con negocios, con recomendaciones, con a favores que en 20 años alguien te va a hacer. Y no es que lo hagas por eso, es entender que es un resultado de compartir y que con el simple hecho de tener esta voluntad de hacerlo, obtienes múltiples beneficios. Yoli, de nuevo, muchísimas gracias. No, al contrario, Iván, muchísimas gracias a ti. Encantada.
te agradezco mucho. No hemos repetido todavía con ningún invitado o invitada, pero me encantaría que lo hagamos pronto. Te agradezco mucho y pues un gusto tener. Al contrario, encantada, y creo que faltaron temas que platicar. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Vámonos. Gracias. Gracias.